compañeros. Bueno, pues el día de hoy vamos a comentar algunos puntos de la materia de física en los cuales pues, bueno, vamos a trabajar de manera general con una muy breve introducción a la parte de lo que es la materia de física, las unidades de medida para cerrar con los sistemas de unidades. Entonces, pues comentarles que en pues durante el desarrollo de la ciencia se ha ido fragmentando la parte del conocimiento en diversas áreas, eh, como por ejemplo las matemáticas puras, eh, matemáticas aplicadas, estudian ramas diferentes, y también pues la parte de las ciencias naturales se ha ido fragmentando, como lo son pues la química, la física y el estudio de los cuerpos vivos como es biología. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es el estudio del movimiento, ¿sí? Que es la parte de física. Entonces, pues bueno, miren, de manera general, la física ya como área de estudio se divide actualmente en dos grandes ramas. Parece que ya están proponiendo actualmente una tercera rama, pero de manera más clásica se divide de dos formas, que son física clásica, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, y física moderna. Sí, esa es la que actualmente están analizando los físicos contemporáneos. Y esto se enfoca en la física moderna a la parte del estudio que desarrolló Albert Einstein, que es la teoría de la relatividad, mecánica cuántica y todo ese tipo de áreas que evidentemente ya escapan a nuestra área de estudio. Bueno, pues la física clásica la podemos dividir para su comprensión como mecánica, hidráulica y termodinámica. ¿Sale? Y dentro de la mecánica, que es la parte de la física que estudia particularmente los movimientos de los cuerpos, vamos a encontrar dos áreas, que es la estática, ¿sí? Obviamente la estática hace referencia a lo que son los cuerpos en reposo, ¿sí? Que fueron estudiados por Isaac Newton, y la dinámica o cuerpos en movimiento, ¿sale? Y dentro de la dinámica, que se fragmenta en dos, podemos encontrar la cinética. Sí, déjenme, vamos a mover esto un poquito para acá. La cinética y la cinemática. La cinética es el estudio del movimiento de los cuerpos sin atender, perdón, las causas que lo producen, y la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos atendiendo las causas que lo producen. Aquí simplemente se estudia el puro movimiento por sí, y aquí se estudia qué provocó ese movimiento. ¿Sale? Toda esta parte es la física newtoniana, que bueno, Sir Isaac Newton por ahí en 1600 desarrolló pues las primeras leyes de la física que se adoptaron inicialmente como leyes universales. Luego nos vamos a pasar a la parte de hidráulica, y en hidráulica también existen dos ramas, que es la hidrostática
y la hidrodinámica. ¿Sí? En hidrostática se atiende el estudio de los cuerpos en reposo, de los líquidos en reposo. Sí, la hidrodinámica es el estudio de los líquidos en movimiento. ¿Cuándo tendríamos un líquido en reposo? Obviamente cuando vemos, por ejemplo, el caso de una presa. Sí, esa es una parte que atiende el estudio de la hidrostática. ¿Y ahí qué podría ocurrir en la presa? Bueno, podría ocurrir, una de las partes del estudio de hidrostática es el principio de flotación de Arquímedes. ¿Sí? Y dentro de la hidrodinámica, pues ya viene todo lo que son la mecánica de los fluidos. ¿Sí? Esta parte es mecánica de fluidos. Y aquí hay pues varios tipos de fluidos, inclusive los gases. Los gases son considerados como un tipo de fluido, con la diferencia de que es un fluido compresible. Ya eso ya lo vamos a ver mucho más adelante cuando estemos atendiendo la parte de hidráulica. Y los líquidos pues pueden ser, son fluidos, pero son fluidos que no son compresibles, es decir, van a transmitir fuerza de manera eficiente. El gas no, el gas se puede comprimir, por lo tanto pasa un periodo de tiempo para que pueda realizarse alguna transmisión de fuerza. Y vamos a cerrar la parte de este estudio de física clásica muy general, como les comentaba en la clase pasada, más que nada con aplicación a la ingeniería industrial. Vamos a cerrar con termodinámica o lo que es el estudio de los flujos de calor. ¿Sí? Cómo funciona la parte de los fluidos, o de los flujos, perdón, de calor y cómo se ocupan para poder hacer máquinas térmicas que nos puedan brindar un servicio. ¿Ok? Pues bueno, esta es la parte que ah, hay que comentar para lo que es la clasificación de la física. Como saben, esta parte se los voy a compartir. Aquí. Y bueno, entonces, pues bueno, aquí no hay nada más todavía que comentar, más que conocer cómo se divide la física y cómo la vamos a estar atendiendo durante este curso, durante el desarrollo del curso. Bueno, ahora viene la parte, vamos a comentar un poquito de las unidades de medida. ¿Sale? Esta parte la podemos borrar. Bueno, pues las unidades de medida es lo que va asociado a las magnitudes o las cantidades en física. Si nosotros no tenemos una unidad de medida, pues básicamente todo se resumiría en un número adimensional, el cual carece de todo sentido cuando nosotros lo queremos implementar. Entonces, es importante siempre que nosotros hagamos un análisis de la parte de física, pues saber decir en qué unidades estamos realizando la medición. Es indispensable esta parte porque, bueno, si no se hace de esa manera, pues, como les digo, todo carece de un sentido lógico. Bueno, para la parte de física, lo que nosotros vamos a atender, o que hay que tener muy claro, son las magnitudes. Es decir, las magnitudes o dimensiones también que vamos a estar midiendo. Y existen dos tipos de dimensiones. Las dimensiones escalares y las dimensiones vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes escalares?
aquellas que solamente pueden ser medidas mediante una escala y nada más. ¿Cuál es un ejemplo, por ejemplo, de una magnitud escalar? Pues un ejemplo podría ser la masa, ¿sí? Que la masa, por definición, simplemente es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Por lo tanto, nosotros no, esa masa no tendría sentido si yo la asociara a una dirección, por ejemplo. Sí, que carecería completamente de sentido. ¿Sí? Entonces, la masa es una magnitud nada más que me permite medir, o me permite cuantificar la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo. Punto. Otra magnitud escalar es la temperatura. ¿Sí? La temperatura no me dice si la temperatura se está moviendo hacia un lado. Simplemente me dice, hay tantos grados de temperatura o existe tanto calor en un cuerpo. Esa es la forma en cómo se interpreta la temperatura, como la cantidad de calor, sin atender la parte dinámica. ¿Sí? O sea, no estoy cuantificando el trabajo producido por ese calor. Ahí esa parte ya es la parte de termodinámica. Y la rapidez, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué unidad de medida tiene la masa? Pues dependiendo también del sistema de unidades, que eso es lo que vamos a comentar ahorita. Por ejemplo, para el Sistema Internacional de Unidades, la masa es el kilogramo, ¿sale? Es decir, el kilogramo realmente no es el peso. Nosotros pensamos que es el peso, que es en un kilogramo, porque bueno, es lo que nosotros estamos acostumbrados a medir. Cuando vamos, por ejemplo, a la tienda, no pedimos deme tanta masa de un cuerpo, no, pedimos los kilogramos. Un kilogramo de manzana, 2 kilogramos de frijol, ¿sí? Y esa parte, los kilogramos realmente son la masa. Lo que miden realmente las básculas se llaman kilogramos fuerza. Así que esa parte también la vamos a identificar. En la temperatura también, dependiendo del sistema, pudieran ser grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Rankine y grados Kelvin. Todos estos se llaman, estas se llaman, por ejemplo, unidades relativas y estas son unidades absolutas, que eso también en su momento lo vamos a aclarar cuando estemos analizando el calor. Sí, y la rapidez, que son metros sobre segundo. Ustedes dirán, no, bueno, eso no es rapidez, es velocidad. Sí, pero cuando no tiene asociada una dirección, es rapidez. Cuando tiene asociada una dirección, es velocidad. ¿Ok? Ahora, estos son nada más algunos ejemplos. Hay muchas cantidades escalares. En cuanto a las vectoriales, bueno, pues las vectoriales son aquellas que para su comprensión requiere de una herramienta llamada vector, que ustedes ya la conocen, ya cursaron cálculo vectorial a estas alturas del partido, ya saben que un vector es una herramienta matemática, una abstracción matemática que tiene tres características que son magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hablar aquí, ya no de la masa, sino de su parte vectorial, pues aquí sí estaríamos hablando de peso. ¿Y por qué el peso es diferente de la masa? Bueno, pues resulta que el peso es la fuerza con la que se está atrayendo un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Esto es por la ley de la gravitación universal de Newton. Bueno, el peso entonces no se mide en kilogramos. Por definición, si es una fuerza, se mide en newtons. La propia fuerza, ¿sale? Que esta fuerza, según también el señor Sir Isaac Newton, dijo o hizo una deducción en donde podía decir que la fuerza era igual a la masa, que es la parte escalar, por la aceleración. Pero por propia definición, la fuerza y la aceleración son vectores. Entonces,
¿Cómo voy a entender esta parte? Bueno, pues si yo multiplico este escalar por un vector, pues también voy a tener como resultado un vector. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Pues el kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y esto es nuestro resultado, los newtons. ¿Sí? Entonces, lo correcto sería decir que pesamos en newtons. Así que nosotros, realmente yo no peso 80 kilos, por ejemplo, yo peso otra cantidad de newtons. Pero realmente si nosotros diéramos el peso en newtons, pues nos espantaríamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estaríamos diciendo? Bueno, pues que estamos pesando tal vez. Bueno, vamos a hacerla. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos en la báscula, ¿sí? Por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, pues estaríamos diciendo que realmente su peso es de 687 aproximadamente. 687 newtons. Entonces no es tan como comprensible esa parte como si lo transformamos a kilogramos. Y eso se hace transformándolo en kilogramos fuerza. Que realmente cuánta es la fuerza que tiene un kilogramo, pues 9.81 newtons. Entonces de ahí se hace una conversión, que es también lo que vamos a platicar en un momentito. Bueno, ¿qué otra magnitud escalar tengo? Pues el flujo de fluido. ¿Sí? Todo esto lo puedo explicar en términos de un vector. ¿Qué es recordando nada más un vector? Tenemos un plano cartesiano, un XY y un vector, que es una puntita de flecha que tiene magnitud, magnitud V, que tiene dirección, en sentido positivo, bueno, más bien, magnitud, dirección, que es el ángulo, y sentido, que es el sentido positivo, y sentido negativo. Esta es la parte del vector que hay que tener fresca nada más en la mente para que no perdamos de vista. Entonces todo este vector, ¿sí? Está compuesto por estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magnitud? Lo que mide el vector. ¿Cuál es la dirección? El ángulo. ¿Y cuál es el sentido? La parte ya que nosotros le asignamos, que es sentido positivo o negativo. Entonces, en el caso de los vectoriales, si yo tengo una velocidad negativa, pues obviamente es congruente, porque lo que estoy diciendo es que va en sentido contrario a mi marco de referencia. Si tengo una magnitud positiva, quiere decir que va en dirección del marco de referencia. En el caso de los escalares, no podría ser así, porque una masa negativa no es congruente. O sea, no puedo yo tener una masa negativa. Una masa negativa sería un agujero. ¿Sí? Una temperatura negativa no es tampoco congruente, solamente que esté hablando de abajo de cero, ¿sí? Que ya son temperaturas de congelación. Y una rapidez negativa tampoco tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son números que por definición deberían de ser números reales, no negativos. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la parte de las magnitudes escalares y vectoriales, en donde, recapitulando para que quede muy claro, estas magnitudes, si les asociamos un vector, se vuelven incongruentes. Estas de acá requieren de un vector para adquirir congruencia, ¿sí? O sentido físico. Bueno, vamos a guardar. Muy bien. Ahora vamos a continuar la última parte de esta charla con los sistemas de unidades. Como comentamos anteriormente, si nosotros queremos hacer una medición o tenemos necesidad de hacer una medición, pues es importantísimo y es fundamental que no dejemos de lado las unidades de medida. ¿Por qué? Porque esa es la parte más fundamental de todo, ¿no? Saber en qué voy a medir. Y
Para esto de las unidades de medida, por aquí ya terminando la clase, les voy a compartir un PDF, son unas cuantas hojitas de una lectura muy digerible, en donde se hace énfasis a la importancia de las unidades de medida, con un ejemplo tristísimo que le pasó a la NASA por las cantidades de medida. Bueno, ¿qué son las unidades de medida? Pues es lo que nosotros, a cada una de las magnitudes, para poder tener sentido lógico, se le tiene que asignar una unidad de medida. Sí, es decir, si yo hablo de peso, nada más por el peso per se, no tiene sentido. Pero si yo digo peso que mido en newtons, ok, ya tiene sentido lógico. Si yo estoy hablando de velocidad, no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya en el carro y que vea, el carro va a 60. Ok, ¿a 60 qué? A 60 metros por segundo, a 60 kilogramos, perdón, kilómetros por hora, o a 60 millas por hora, porque cada una de esas daría una estimación diferente de qué tan rápido va el carro. ¿Sí? Entonces, imagínense 60 metros por segundo, rapidísimo, contra 60 kilómetros por hora. Y también 60 millas por hora, pues es una cantidad un poquito más rápida que los kilómetros por hora. Bueno, entonces en ese sentido existen, básicamente a nivel internacional, existen dos sistemas. Sistema Internacional de Unidades que para el caso de México es nuestro sistema de medición y el otro es el sistema inglés. O también en algunos lugares se le llama el anglosajón. ¿Ok? ¿Qué diferencias tienen estos dos sistemas? Bueno, pues sí, algunas sí bastante marcadas. Por ejemplo, Sistema Internacional de Unidades. Si yo estoy hablando de distancia, ¿cuál es la magnitud o cuál es la unidad para la magnitud distancia? Es el metro, denotada por la letra M, y todos sus múltiplos y sus múltiplos, ¿sí? A los cuales les vamos a agregar un prefijo. ¿Sí? Si estoy hablando del, por ejemplo, el kilómetro, que sabemos ya casi por causa natural que son los 1000 metros, realmente el kilómetro multiplica es 1 por 10 a la 3 metros. Y 1 por 10 a la 3 son 1000 metros. ¿Sale? Si estoy hablando de un centímetro, ¿sí? Que son lo que usualmente medimos distancias cortitas, ¿qué estoy diciendo? 1 por 10 a la menos 2 metros, es decir, 0.01 metros. ¿Sale? Entonces el centímetro es la centésima parte de un metro. Y si yo parto un metro en 100, pues obviamente un metro es equivalente a 100 centímetros. ¿Ok? El decímetro que no es tan utilizado, sí, sobre todo en física, pero sí en química sí lo utilizan los decímetros bastante, decímetros cúbicos. Entonces, esa es la décima parte de un metro. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues es dm. Entonces, por ejemplo, un decímetro es igual a 0.1 metros. ¿Sí? El milímetro, un milímetro es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, aquí es donde hago referencia a lo que es el Sistema Internacional de Unidades, lo que son la distancia, que es el metro, que es la fundamental, y son
sus múltiplos y submúltiplos, lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es en el Sistema Internacional de Unidades la unidad fundamental de peso? ¿Sí? Aquí el peso es el kilogramo fuerza. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Y la unidad de masa es el kilogramo. ¿Ok? Y esto lo voy a enfatizar por la parte de lo que es en el sistema inglés. En aquí, el peso se considera una unidad compuesta. ¿Sí? Aquí no son los kilogramos fuerza, aquí le pido una disculpa, aquí son los newtons. ¿Sí? En el caso del sistema internacional de unidades es una unidad compuesta. Y la masa es una unidad fundamental. Así se conoce. Caso contrario en el sistema inglés, allá la masa es la unidad fundamental y el peso es la unidad fundamental y la masa es la unidad compuesta. Entonces, el sistema internacional de unidades se basa en lo que son las mediciones, por ejemplo, del metro, de la longitud de onda del color naranja, ¿sí? Que tiene exactamente 1 metro la longitud de onda. ¿Sí? Y las unidades, tanto de peso como de masa, como de todo, se fueron determinando por convención. Es decir, entre varios científicos se ponen de acuerdo para ver realmente si estoy hablando de 1 kilogramo, cuánto es 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, cada una de las unidades fundamentales tiene su propia fundamentación. Por ejemplo, en algún tiempo 1 kilogramo se consideró como el peso de 1 litro de agua a 4 grados centígrados, que es el punto triple, a nivel del mar. ¿Sí? Y esa cantidad de masa era 1 kilo. Así es como lo medían. ¿Sí? Pero, como les digo, todo es como poniéndose de acuerdo, ¿no? por convenciones. En el sistema inglés o en el sistema anglosajón, como se creó, fue por decreto. Es decir, un rey dijo, así tiene que ser y así es por ley. Y tomaron como unidades de medida las dimensiones de su cuerpo. Es decir, pues el pie, literal, lo que es una unidad de distancia del pie, es lo que mide del talón a la punta de los dedos, que son 30.48 centímetros. Por ejemplo, en el caso del Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida, que es el metro. En el caso del sistema inglés es la pulgada, que la pulgada se puede abreviar como pul o como yo la uso de manera más recurrente por facilidad, inch. ¿Sí? Y también se utiliza con 2 comitas. ¿Sí? Si yo veo, por ejemplo, 5, 2 comitas, quiere decir que estoy hablando de pulgadas. ¿Ok? Ok. Y entonces la pulgada, ¿qué cosa es? Realmente, para el sistema inglés es la unidad fundamental. O sea, es 1 pulgada, 2 pulgadas, media pulgada. Son múltiplos y son múltiplos también. Pero aproximadamente la pulgada, que aquí en cualquier reglita la pueden encontrar, aquí en la parte de las pulgadas, pues es más o menos la longitud de lo que mide el dedo pulgar. ¿Sí? Ustedes pueden tomar una reglita, vamos a poner aquí, y es aproximadamente, dependiendo de su antropometría, pero aproximadamente es lo que es de donde está, de aquí, de la falange, a la punta del dedo. ¿Sí? Y esta pulgada es aproximadamente igual a 2.54 centímetros, es decir, tiene su equivalente en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? Otra unidad que ya es compuesta de la pulgada es el pie. El pie
que es la longitud de la distancia de ese rey del talón a los tres dedos, a los dedos a la punta de los dedos, perdón. El pie tiene su equivalente que son 30.48 centímetros, pero también resulta que el pie son 3 pulgadas. Ok, entonces aproximadamente un pie mide 3 pulgadas. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Estoy haciendo barbaridades. No son 3 pulgadas, son 12 pulgadas. A ver, vamos a borrar aquí. Mil disculpas, son 12 pulgadas. Sí, entonces, si nosotros tomamos 2.54 por 12 pulgadas, tendremos 30.48 centímetros, que es el equivalente para un pie. Y eso es para el caso de la distancia. En el caso de la distancia, también el pie tiene su equivalencia, está la milla y está la yarda, ¿vale? Que son unidades de distancia que también en la siguiente plática que tengamos vamos a platicar de las equivalencias, o sea, de cómo equivale, cuánto vale entre uno y otro. Bueno, entonces lo que les comentaba acá, en el caso del Sistema Internacional de Unidades, la unidad fundamental es la masa. En el caso del sistema inglés, la unidad fundamental es el peso. ¿Sí? Y en el sistema inglés, el peso es la libra. ¿Sí? O sea, la libra es lo que pesa realmente un cuerpo. ¿Sí? En el caso de la masa, para el sistema, para el sistema inglés, la masa es una unidad compuesta que se llama slug. Y el slug resulta de hacer el análisis dimensional para la fuerza, que es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Pues la masa, ¿no? Porque una fuerza es un peso. Entonces, si yo quiero la masa, tengo que dividir la fuerza sobre la aceleración. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda libra sobre pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Haciendo el análisis de medios por medios, extremos por extremos, tendremos libra segundo cuadrado sobre pie. ¿Sale? Y a esto, compañeros, corresponde un slug. Bueno, hay muchísimas magnitudes. Esto lo que estoy haciendo nada más es una parte introductoria para que ustedes pues, tengan idea de cuáles son las unidades de medida con las que fundamentalmente vamos a estar trabajando en el desarrollo del curso. En las primeras dos unidades, que es lo que corresponde a estática dinámica, bueno, pues serán fuerzas, velocidades, distancias. Posteriormente ya en fluidos, pues vamos a hablar de caudales, volumen, flujo másico, todo eso. Y ya cuando pasemos a termodinámica, pues vamos a hablar de lo que es el calor, el equivalente mecánico del calor, la cantidad de energía, los joules, todo ese tipo de información. Y pues bueno, por el momento le vamos a dejar aquí. Espero que sea de utilidad. Es como les digo, una charla muy introductoria, nada más a la parte de los sistemas de medición. En la próxima clase vamos a empezar a hacer ya conversiones y ahorita lo único que les voy a solicitar es que le den lectura, por favor, al PDF que voy a compartirles para que, para que nos metamos más en el contexto de lo que son los sistemas de unidades y la importancia de hacer las conversiones adecuadamente. ¿Ok? Entonces, bueno, por el momento les mando un fuerte abrazo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.